para algunos que ya están en la otra mitad del día. Soy Matías Sierra Raza, asesor regional de salud mental para la oficina regional de OPS. Y es un gusto poder dar la introducción a este webinario. Este es el sexto webinario de la serie Bases para el Cambio en la Salud Mental de las Américas. Algunas cosas prácticas que quisiera recordar. Este webinario cuenta con interpretación. Si ustedes van hacia abajo, van a encontrar un icono de un globo terráqueo que pueden apretar y seleccionar el idioma en el que quieren escuchar las presentaciones. Y al mismo tiempo les quería pedir que pudieran poner las preguntas que pudieran tener durante las presentaciones en la sección de preguntas y respuestas. Esto también es un icono que encuentran en la barra abajo, que tiene un signo de interrogación. En esa sección entonces pueden escribir las preguntas que vamos a desarrollar con los presentadores al final de las presentaciones. Bueno, sin más, quiero aprovechar de darle la bienvenida a Carmen Martínez, quien es asesora regional de salud mental para la unidad de salud mental en la región de las Américas, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Carmen, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Matías. Muy buenos días de nuevo a todas y todos y bienvenidos, bienvenidas a este sexto webinario de la serie de Bases para el Cambio en la Salud Mental de las Américas. Me complace darles realmente la bienvenida a este importante evento titulado Transformar la salud mental a través de los sistemas de información. Desde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en la región de las Américas, quiero enfatizar la crucial importancia del tema que hoy nos convoca. Recordemos que en las Américas los problemas de salud mental representan una carga muy significativa. Constituyen casi un tercio de todos los años vividos con discapacidad y una quinta parte de los años de vida ajustados por discapacidad. Incluyen trastornos mentales, trastornos neurológicos y por consumo de sustancias. La política para mejorar la salud mental y la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio de la región de las Américas del año pasado, del 2023, plantean como línea estratégica el fortalecimiento de los datos, la evidencia y la investigación en torno a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Este webinario tiene como propósito ofrecer una comprensión amplia de los sistemas de información en salud mental, entendiendo que es un sistema orientado a la acción. No se limita realmente a la recolección de datos, sino que también facilita la toma de decisiones en todos los ámbitos del sistema de salud mental, integrado evidentemente en el sistema de salud general. Hoy contamos con expertos en el campo desde la Organización Panamericana de la Salud, desde Chile y Argentina, que compartirán sus conocimientos y mejores prácticas. Esperamos que este intercambio nos inspire y nos proporcione nuevas herramientas para transformar la salud mental en las Américas. Agradezco sinceramente su participación, así como el valioso apoyo de nuestras oficinas de país, los ministerios de salud y los colegas de otras organizaciones. Les deseo un webinario bien productivo y enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Y ahora, si Natalia nos ayuda, les voy a presentar la agenda de presentaciones que tenemos para el día de hoy. Durante la próxima hora vamos entonces a revisar una serie de presentaciones. Les invitamos a acompañarnos durante estas presentaciones. Después de las presentaciones daremos un tiempo para preguntas y respuestas para facilitar y profundizar aspectos de las presentaciones que les parezcan importantes. Y sin más, entonces vamos a partir con la primera de ellas. Tengo el gusto de poder compartir el micrófono con Ramón Martínez, quien es especialista en médicas de salud del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Oficina de OPS en Washington. Yo voy a empezar con algunas diapositivas introductorias, pero luego les voy a pasar el micrófono a Ramón. Solo un segundo mientras
Pongo la presentación. Bien, muchas gracias a todos por estar conectados. Voy a hacer la introducción entonces de la transformación de este webinario sobre transformación de la salud mental a través de los sistemas de información, pero quiero comenzar poniendo algunos elementos de contexto que pueden ser relevantes para poder entender por qué elegimos este, este título, ¿cierto? Este tema tan específico. Y hay cuatro cosas que quiero revisar. La primera es que cualquier programa de salud, ya sea a nivel nacional, regional y local, necesita información oportuna y relevante para poder monitorear las acciones implementadas y también para informar las mejoras en la prestación de servicios. Es decir, cuando hacemos un cambio, queremos mostrar el cambio que se produce y eso se puede lograr a través de los sistemas de información. Pero en muchos países el nivel y la calidad de los datos relacionados con la salud mental son muy limitados. Y sabemos, por ejemplo, que solo un tercio de los países compila periódicamente datos específicos de salud mental que abarquen al menos el sector público. Y que solo una cuarta parte de países en la región de las Américas pudo contribuir con datos para la estimación de la cobertura de servicios para la psicosis en la última versión del Atlas. En ese sentido, necesitamos, ¿cierto?, que la calidad y la completitud de los datos sea mayor. En tercer lugar, es importante también la medición periódica de la situación de la salud mental en los países, y entre ellos el Atlas de Salud Mental es una herramienta que nos permite tener datos actualizados, pero que lamentablemente tiene una periodicidad que no es suficiente. Necesitamos que los sistemas puedan recopilar información y poder entregarla al menos con una periodicidad anual para poder entonces ver los cambios que se van produciendo y poder hacer ajustes, ¿cierto?, a la política pública. Y en cuarto lugar, también reconocer que la medición rutinaria de la aceptación, la calidad y los resultados de los servicios de salud mental a menudo es muy rudimentaria o inexistente en la región. Entonces necesitamos ir mejorando la calidad también de los servicios. Con el lema de que mejorar los sistemas de información es una parte fundamental del fortalecimiento del sistema de salud mental. Y esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen los países miembros, ¿cierto? En el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental, que en su cuarto objetivo estratégico incluye fortalecer la investigación y los sistemas de información, con un plan que establece indicadores para monitorear el progreso en los países y que incluye, por ejemplo, que el 80% de los países va a calcular y notificar sistemáticamente cada 2 años al menos un conjunto básico de indicadores de salud mental por medio de un sistema nacional de información sanitaria y social para el año 2030, 5 años más. Y con una meta mundial en que la producción de la investigación también sobre salud mental se duplique para ese año y esa información esa investigación, perdón, está muy basada, ¿cierto?, en la información obtenida por los sistemas de información. Estos son los objetivos del desarrollo, de la Agenda de Desarrollo Sostenible para las Américas. Disculpen que está en inglés, pero es principalmente para que se fijen, ¿cierto?, en el objetivo 6 de los 11 que tiene, que es básicamente fortalecer los sistemas de información para apoyar el desarrollo de políticas y acciones basadas en evidencia que permitan entonces la toma de decisiones. En ese sentido, encontramos de nuevo priorizado la necesidad de contar con sistemas de información en salud mental. Y la política para mejorar la salud mental, que fue aprobada por los Estados miembros a nivel regional, también establece con una línea estratégica número 5, fortalecer los datos, la evidencia y la investigación, estableciendo indicadores uniformes para medir la carga de trastornos mentales y el acceso a los servicios, pero también integrar la salud mental en los sistemas de información de salud nacionales y regionales, promoviendo el uso de tecnologías digitales para facilitar la recolección de datos y mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios. La realidad que tenemos actualmente, si ustedes se fijan, estas son columnas del Atlas de Salud Mental. A la izquierda es la columna que muestra la disponibilidad y reporte de los datos de salud mental a nivel global. Y en la tercera columna, de izquierda a derecha, encuentran la región de las Américas. Si comparamos solamente esas dos columnas, los datos globales con los datos regionales, encontramos que a nivel global solamente el 85% de los países compilan datos de salud mental o lo han hecho durante los últimos 2 años.
En la región de las Américas, ese porcentaje disminuye y encontramos que solamente el 75% de los países recopilan datos en los últimos 2 años. Y cuando desagregamos la información de los países, nos encontramos que la mayoría de los países en la región de las Américas incluye los datos de salud mental en estadísticas generales. Es decir, es un llamado, ¿cierto?, a cómo integrar los datos de salud mental en los sistemas generales de información y los sistemas de información. Hay 13 países que para el 2025, es decir, solamente hasta fines del próximo año, tienen como objetivo poder recopilar, analizar y notificar un conjunto básico de indicadores de salud mental dentro de los sistemas nacionales de información sanitaria. Es decir, la tarea es grande, la tarea es importante, la tarea es compartida también con la mayoría de los países. En diferentes grados hay avances, pero también reconocemos, ¿cierto?, que hay mucha déficit todavía y muchas dificultades como para poder avanzar en esta área. Y es por eso que les vamos a presentar algunas herramientas que se han ido diseñando a nivel regional para que los países puedan utilizar y de esa manera revisar cómo ir mejorando los sistemas de información. ¿Qué datos específicamente o indicadores son necesarios para este sistema de salud mental? Datos que permitan reconocer la magnitud del problema. No solamente prevalencia, sino que también factores de riesgo, factores de protección, indicadores asociados a bienestar y, por supuesto, indicadores de carga de enfermedad. También indicadores que hablen del alcance de las políticas, leyes, intervenciones y servicios, datos sobre resultados sanitarios, datos sobre resultados sociales y económicos. Es decir, entendiendo la interseccionalidad de la salud mental y la importancia de que la salud mental esté en todas las políticas, los datos no solamente debieran incluir el área de salud. Y con esto los dejo con mi compañero de trabajo, Ramón, quien les va a presentar acerca de un sistema, ¿cierto?, de visualización y reporte que pudiera ayudarles como para poder revisar cómo están los datos a nivel país, subregional y regional. Y quitar más tiempo, Ramón, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Acompañándoles. Déjenme compartir mi pantalla un momentito, rápidamente primero. Okay. Bueno, yo voy a conversar un poco de algunos recursos de información que tenemos precisamente para apoyar la toma de decisiones y el mejoramiento de los servicios de salud mental. Básicamente voy a hablar de dos elementos fundamentales. Primero voy a introducir el portal de datos enlace, que es un recurso de información que ha desarrollado el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS. Y después voy a entrar en una herramienta interactiva específica de salud mental que contiene pues, una variedad, diríamos, de información, indicadores de interés para mejorar y monitorear el progreso, diríamos, de la salud mental en la región. Básicamente, primero les quiero hablar o sea, el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental también le ha puesto una gran prioridad al tema de uso y diseminación de información para apoyar las decisiones institucionales del departamento internamente en la organización y, por otro lado, orientar la cooperación técnica en la región con los países. Y, por otro lado, proveer información confiable, válida, comparable a los países para ayudarles también a monitorear sus propios programas nacionales. Un momentito, déjenme compartir aquí para dar una idea. O sea, solo quería introducir este portal de datos. Aquí podrán ver la página y una pequeña introducción, diríamos, y perdone que esté en inglés, pero también está en español. Está organizado de manera que estamos colocando algunos resúmenes visuales, algunos datos
claves que tienen que ver fundamentalmente con las enfermedades no transmisibles y salud mental, y van a ver cómo a continuación estamos dando información sobre la carga de enfermedad, lesiones y factores de riesgo de interés para el departamento, para las áreas temáticas, diríamos, del departamento, y van a ver que cada bloque de esto está reflejando un tópico específico y cada tópico contiene una visualización interactiva que permite hacer la consulta a los datos, explorar los datos. Yo ahorita les voy a poner solo un ejemplo, pero solo quería que vieran por ahora la cantidad de información que hay o la diversidad, diríamos, de información donde específicamente relacionada con salud mental tenemos una serie de condiciones tanto mentales, neurológicas, como uso de los trastornos por uso de consumo de sustancias, incluidas drogas y alcohol. Van a ver cada bloque de esto acá, tiene información sobre eso. Solo voy a ponerle, por ejemplo, voy a solo mostrar un tópico que es el de los trastornos causados por condiciones neurológicas, y van a ver que aparece, además de una introducción, aparece una visualización interactiva donde hay una serie de condiciones que pueden seleccionar las medidas epidemiológicas, que en general tenemos medidas de mortalidad, medidas de carga de enfermedad, incluyendo los años de vida ajustados por discapacidad, los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad por estas condiciones. En general, presentamos la información en forma de mapa y de manera también en forma de gráficos de barras horizontales, un poco que complementa la información presentada en el mapa. Lo hacemos así porque hay un grupo de países pequeños que prácticamente no se pueden, no se ven en el mapa. Entonces, en este caso, colocamos el gráfico de barra. Tenemos aquí arriba unos botones de navegación donde podemos ver información, por ejemplo, sobre las tendencias. Déjenme ver si las tendencias de esas medidas, etcétera. O sea que hay una serie de elementos visuales que permiten explorar estos datos. Finalmente tenemos una opción donde usted puede visualizar una especie de tabla de datos donde puede descargar esos datos para análisis futuros o específicos que ustedes tengan. Está tomando un poquito de tiempo para desplegarse, pero al final va a poderse desplegar. En general tenemos aquí no lo puedo ver, tengo que bajar esta. Van a ver un botón que dice Download, que permite la descarga de esos datos. Me voy a mover específicamente al ítem siguiente, ya que está tomando un poco de tiempo. Esto es con relación al portal de datos, y les decía, hay una gran cantidad de información en el portal. Venga, aquí está la tabla ya que es desplegada con las diferentes medidas, y usted puede utilizar los selectores que hay en la parte superior para seleccionar los datos que a usted le interesa, y finalmente con este botón de descarga se puede descargar esos datos. Voy a regresar un momentito al portal de datos enlace. Yo le había mostrado, ese era un ejemplo, en el caso de las condiciones neurológicas, pero fíjense que tenemos también información sobre factores de riesgo, un grupo de factores de riesgo que relacionados, diríamos, con las enfermedades no transmisibles. Tenemos información sobre diferentes formas de malnutrición, violencia, datos de rehabilitación. Tenemos otro grupo de herramientas interactivas que permiten monitorear la implementación de políticas públicas, estrategias y planes de acción en diferentes áreas temáticas del departamento. Y finalmente tenemos información sobre algunas encuestas de base, o sea, encuestas poblacionales que el departamento se ocupa o brinda cooperación técnica con los países para colectar estos datos. Entonces voy a pasar ahora al tema siguiente, que es específico de salud mental, y es que hemos creado una herramienta interactiva que básicamente utiliza dos fuentes de información. Esta herramienta interactiva le estamos llamando
el Atlas, diríamos, de Salud Mental de las Américas, y ustedes seguramente conocen, muchos de ustedes están familiarizados con esta herramienta, la herramienta que colecta información sobre la disponibilidad eh, y accesibilidad a los servicios de salud mental y a diferentes recursos de salud mental, incluida la implementación de diferentes políticas, estrategias para fortalecer la salud, los servicios de salud mental a nivel nacional y local. Entonces, hemos creado esta herramienta interactiva que utiliza dos fuentes fundamentales de datos. Una es las estimaciones mundiales de salud, que incluye la carga de enfermedad en la región, desagregada a nivel de países, condiciones, sexos, grupos de edad, etcétera. Y estamos utilizando también un grupo de indicadores que se colectan a través de la herramienta del Atlas de Salud Mental. Entonces hemos organizado la información en elementos de carga de enfermedad o productos de salud mental, productos, diríamos, medidas epidemiológicas de la salud mental. Estamos presentando también información sobre la gobernanza y liderazgo de la salud mental a nivel nacional, y estamos presentando también información sobre los servicios de salud mental, también sobre la implementación de programas de prevención y promoción de salud en salud mental e información específica sobre los sistemas de información de salud mental. Este es lo que sería la página inicial, diríamos, de la herramienta, y podemos ir a ver cualquiera de esta información solo haciendo clic en alguno de estos bloques de información. Yo voy a ir a bloque, por ejemplo, de gobernanza, solo para poner un ejemplo, de gobernabilidad y liderazgo. Van a ver que entonces, como parte de esta herramienta, se despliega el tema de gobernanza y liderazgo. Van a ver, bueno, en general la herramienta tiene una especie de menú de navegación aquí en la parte superior de la herramienta, que permite ir de un tópico, de un tema a otro, pero en general cada tema va a tener un selector que permite seleccionar el indicador que se quiere presentar en el mapa, o en esta forma visual específica. En este caso, por ejemplo, yo podría estar interesado en cuáles son el estado a nivel nacional de planes, por ejemplo, legislaciones o planes de acción específicos en cada uno de los países. Y entonces la herramienta va a mostrar, en este caso, con color, está codificado con color, cuáles son los países, el estado que puede ser que tenga implementado o no implementado o sea, el plan de acción o la política que se ha seleccionado. Hay aquí una especie de gráfico de barras horizontales que presenta información resumida, el número de países de acuerdo a las categorías de la indicador que se está recolectando, y por otro lado la lista de países con su estado de implementación para ese indicador. Si vamos, por ejemplo, a la sección de servicios, de acceso a servicios de salud, van a ver, fíjense, por otro lado, similar a lo que mencionaba Matías, que o sea, hay países que tienen datos y hay otros países que no tienen datos. Esto es un desafío interesante, un desafío que tenemos y estamos haciendo un llamado a los países para que reporten estos datos. Y esa situación se refleja en algunos indicadores, como ustedes pueden ver aquí, que hay un número de países que no cuentan, que no hay respuesta, no reportan el indicador seleccionado. En general, estamos presentando la información, como les decía, en forma de un mapa y forma de gráfico de barras horizontales para las medidas específicas o el indicador específico. En este caso, seleccionado. En este caso, estamos hablando de la tasa de admisiones en hospitales de salud mental por 100.000 habitantes, pero hay otro número importante de indicadores que usted puede visualizar y puede seleccionar acá en este selector. En general, de la fuente del Atlas de Salud Mental, tenemos alrededor de 89 indicadores diferentes que están incluidos en esta herramienta. Si vamos, por ejemplo, al elemento de prevención o al componente de prevención,
Funciona de la misma manera, hay una gran cantidad de indicadores. Ven aquí la lista de los indicadores que usted puede seleccionar. De hecho, se podría seleccionar acá una subregión específica, si es que le interesa. ¿Está bien? Igual usando en este caso códigos de color para identificar qué países tienen o no implementado el programa específico que se ha seleccionado. Déjenme, hay información también sobre sistemas de información. Tiene o sea, sigue un template similar, ¿no? Donde estamos presentando la información en forma de mapas, forma resumida acá en este tipo de gráfico de barras horizontales y el detalle por país, ¿no? Del estado del indicador seleccionado. En este caso estamos presentando información sobre la capacidad de los países de reportar de compilar y reportar datos de salud mental desagregados por edad. Pero hay otro número de indicadores específicos que uno puede seleccionar y mostrar en el indicador. Por último, les voy a mostrar aquí el elemento de medidas epidemiológicas relacionadas con salud mental. En general tenemos este tipo de map similar a como lo hemos mostrado antes. Sin embargo, van a ver acá que tenemos un botoncito donde usted puede cambiar el tipo de presentación de información. Y fíjense cómo aquí estamos presentando en este caso eh, las tasas estandarizadas de mortalidad de los años ajustados por discapacidad en la región de las Américas para suicidio. Y usted puede seleccionar, de hecho, el indicador que quiere mostrar. Podemos seleccionar, por ejemplo, la mortalidad. Fíjense cómo se ajusta. En este caso, estamos presentando las tendencias de las series observadas, pero por otro lado estamos dando información también de una proyección o de un pronóstico para futuro hasta el 2030 de cada uno de las áreas geográficas seleccionadas. Las áreas geográficas eh, se, pueden ser seleccionadas acá. Usted puede seleccionar un país determinado. Por ejemplo, voy a intentar incluir Argentina, aplicar, y van a ver cómo Argentina aparece ahora en color azul, y usted puede comparar Argentina con el resto de las subregiones y la región de las Américas. Entonces se puede jugar con toda esta información de manera exploratoria con cada uno de los indicadores disponibles. Entonces, solo quería compartir que esta herramienta que hemos creado, que se ha creado recientemente y que hemos hecho con el propósito de apoyar a mejoramiento, diríamos, en monitoreo del progreso de los servicios de salud mental. Entonces, yo voy a detenerme hasta aquí y después, con gusto, estamos disponibles para responder todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Hay mucho interés acerca de estas herramientas y varias preguntas acerca de las fuentes y otro, porque realmente son muy novedosas y nos permiten ampliar y profundizar el conocimiento que tenemos sobre diferentes métricas en salud mental. Solo comentarles que el portal de enlaces, ¿cierto? Es un portal que está hace ya un tiempo y que está establecido, pero esta última parte que mostró Ramón es una plataforma nueva. Entonces, es probable que durante la próxima semana no va a estar disponible porque la estamos revisando, estamos queriendo estar seguros de que no tenga ningún tipo de error, pero luego la van a poder acceder sin problemas. Muchas gracias, Ramón, por tu ayuda. Sí, Sí, solo quería compartir, perdón, un segundito, Matías, excelente. que para los interesados, aquí están los vínculos, diríamos, tanto al portal de datos enlace, que ya tiene alrededor de 3 años funcionamiento y hemos ido perfeccionando periódicamente, y también tenemos el link a la visualización que acabo de presentar, aunque como decía Matías, está todavía en proceso de revisión y aprobación. Pero ahí tienen los vínculos, los enlaces a ambas herramientas. Muchas gracias, Ramón, nuevamente. Y le damos ahora entonces el paso a la presentación del equipo de Argentina con el título de Una experiencia argentina para reforzar el sistema de información de salud mental.
Va a estar con nosotros Liliana Urbina, quien es consultora nacional de salud mental y otras sustancias de OPS OMS Argentina. Narena Ayala, también consultora nacional de OPS y OMS Argentina. Y Magali Gaudio, experta para monitoreo y evaluación de salud mental para OPS OMS Argentina. Por favor, adelante el equipo de Argentina. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos a presentar la experiencia que iniciamos aquí en Argentina ya desde el año 2022, cuando comenzamos la implementación. Ustedes saben, Argentina forma parte de los países que forman parte de la Iniciativa Especial para Salud Mental, junto con Paraguay, son los dos países en la región de las Américas. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Eso. Esto es para ponerle un poco de color. Yo voy a hacer solamente una breve introducción al trabajo que estamos haciendo, como para contextualizar. La iniciativa especial se lanzó en Argentina como un programa que apunta a trabajar sobre diferentes ejes. Por un lado, la desinstitucionalización y por el otro lado, el desarrollo de servicios en conjunto, desinstitucionalización de monovalentes con el desarrollo de servicios de segundo y de primer nivel, en una intervención integral y comprensiva, que desde el día cero cuenta con un programa de un marco de monitoreo y evaluación. Esta diapositiva es para dar un poco de notas de color. El nuestro es un país federal, así que hemos estado haciendo intervenciones en diferentes lugares y siempre en estos ejes de trabajo. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Em, la idea en general es incidir y sobre todo monitorear y evaluar todas las acciones que vamos haciendo. Iniciativa especial se consensuó con el país como un marco lógico de planificación estratégica, o sea, consensuada con el nivel nacional y subnacional a donde estamos interviniendo. Y como explicaba, por un lado, fortalecer todo el trabajo de desinstitucionalización, el trabajo de abogacía, de derechos humanos, desarrollo de políticas y planes, servicios de segundo nivel, etcétera, integrados con redes integrales de servicios de salud. Y por el otro lado, avanzar sobre el primer nivel de atención con el programa MHGAP, ¿no? Em, Desde el día cero, y esto es la cosa importante que quisiera transmitir, el desafío fue acompañar esa planificación con un marco de monitoreo y evaluación que requiere la recolección de datos en forma trimestral sobre todas las acciones que vamos implementando. Eso en el segundo nivel y en todas las acciones que hacemos, pero en particular modo sobre la implementación de MHGAP en el primer nivel de atención. Hemos logrado un trabajo conjunto con el Ministerio para que esta recolección de los datos se pueda hacer de una manera sistematizada, de una manera regular. A ver, empezamos haciéndolo de un modo bastante artesanal, contactando a las distintas jurisdicciones con las que trabajábamos. Esto lo va a ir explicando mejor después Magalí, que es parte del equipo que ha estado siguiendo este aspecto del trabajo. eh, y cuesta mucho, realmente. Por ejemplo, a veces tenemos las fuentes de las que se recolectan los datos, no son siempre fácilmente eh, eh, alcanzables o no siempre están actualizadas.
Y eso hace que sea acá en Argentina decimos remar en dulce de leche, cuando nos queremos referir a un trabajo que cuesta mucho porque a veces no existe la costumbre de recoger los datos y tanto menos de analizarlos y luego de evaluar el trabajo que se hace, medirlo y saber si efectivamente está teniendo un impacto o qué tipo de impacto está teniendo o qué resultados estamos teniendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la implementación del programa para reducir las brechas en salud mental, el MHGAP, que se viene implementando en el país desde el año... ya se había lanzado en el 18-19, luego lo relanzamos en el 22, y si bien el programa se implementa, se avanza, se entrenan, se capacitan a las personas, después no tenemos una real idea de hasta qué punto se cambian las prácticas en el primer nivel de atención. Esto también sucede porque muchas veces quienes eh, participan en la implementación de MHGAP en el primer nivel de atención es personal que está muy sobrepasado de trabajo, existe precariedad en los contratos laborales, etcétera, y eso no juega a favor. Muchas veces la recolección de datos se vive como un peso más y no se alcanza a comprender bien la necesidad de por qué hacer ese trabajo, sobre todo cuando los datos se recolectan y no se realiza un análisis, una evaluación y una devolución a quienes recolectan datos de cuánto estamos haciendo. En este sentido, para nosotros ha sido muy importante llegar al acuerdo con el Ministerio de Salud para que el mismo ministerio sea quien debo decir que además es para el ministerio una prioridad en este momento dar lugar al trabajo de monitoreo y evaluación, a fortalecer los sistemas de información. Por lo tanto, el trabajo conjunto con el ministerio nos está permitiendo ahora avanzar, sobre todo en el medir en el primer nivel de atención cuáles son los resultados y no solo no solamente con indicadores de procesos, sino con indicadores de resultados, cuáles son los resultados del trabajo a este nivel desde el nivel central, ¿no? En las distintas jurisdicciones y desde el nivel desde el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, para nosotros, el medir desde el día cero las acciones que implementamos sirve para evaluar lo que nosotros mismos estamos haciendo como organización en el país, pero también para acompañar a las autoridades locales, a los gobiernos locales, a los profesionales locales en fortalecer el sistema de información de salud mental. Hasta aquí llego yo, le paso la palabra a mi colega Narena Ayala. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, por favor, le voy a pedir continuar a la siguiente diapositiva para poder mostrarles este gráfico que hicimos donde se ve una diversidad teniendo en cuenta la diferencia en la recolección de datos que tenemos en nuestro país. Un poco para comentarles, Argentina es un país que está compuesto por 24 jurisdicciones, es decir, son 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, los cuales son estados federados. Esto quiere decir que cada una de estas jurisdicciones tiene sus propios sistemas de recolección de información a través de los cuales van recolectando a su manera los diferentes datos de la población de diferentes maneras. Hay algunas jurisdicciones, algunas provincias que ya cuentan con soportes informáticos, electrónicos, y quizás otras provincias que todavía siguen utilizando los soportes físicos en papel. Obviamente, dada
heterogeneidad que tenemos en nuestro país vinculado a los sistemas de información, particularmente en el registro de salud mental, los diferentes datos que fuimos recolectando vinculado a al nivel de implementación y de avance de este programa, que como bien dijo mi colega, lo venimos haciendo, se relanzó en el 2022 y a partir de allí una recolección de la información con cada una de estas provincias. Y esos datos eran totalmente diversos y también de acuerdo a la realidad local de cada jurisdicción, por la particularidad que presenta cada una. En base a toda esta información que fuimos recolectando durante el año pasado y parte de este año, fuimos construyendo diferentes indicadores que nos permiten ver el nivel de avance, que acá en este gráfico se pueden ver como etapa 1, 2 y 3 en diferentes colores, un poco para representar que las provincias o las jurisdicciones que se encuentran en esta primera etapa son aquellas en las que en este momento se encuentran trabajando en un análisis de la situación de los servicios de salud mental de esa área o región sanitaria en la cual quieren implementar este programa para reducir las brechas en salud mental en el primer nivel de atención. A partir de este análisis, de este diagnóstico de situación que los equipos tienen que hacer, la idea es que puedan armar un plan operativo de cómo trabajar y cómo instrumentar el manual del MHGAP y cómo adaptarlo a la realidad de esa región o de esa área sanitaria. También sugerimos que es muy importante que puedan tener un documento formal que respalde la implementación de este programa, llámese una resolución ministerial o algunas provincias sacan disposiciones, que eso también genera una continuidad a través del tiempo y una formalidad a la estructura de esta implementación. Por otro lado, tenemos algunas provincias que se encuentran en esta etapa 2, en la cual se espera que el equipo operativo que se conforma, que ya realizó un análisis de situación, un diagnóstico, ya pudo armar un plan de cómo avanzar con la implementación, pueda capacitar a colegas, es decir, a profesionales que estén especializados en salud mental, preferentemente médicos, psiquiatras y psicólogos, que los denominamos como la primera cascada, ¿no? Son estos profesionales que son formados para luego replicar el uso de la guía a los profesionales que se encuentran en el primer nivel de atención, médicos clínicos, médicos de familia, enfermeros, entre otros. Esos son los que se encuentran en la segunda etapa. En una tercera etapa tenemos algunas provincias que ya están avanzando en la capacitación de la guía propiamente, de esta guía clínica, en la cual van a poder encontrar 8 módulos que tienen que ver con diferentes problemáticas de salud mental, que vienen de una prevalencia a nivel global. Y la idea es que cada provincia pueda elegir en qué capacitar para que los profesionales de este primer nivel de atención tengan herramientas para contener, para hacer esta primera escucha a los usuarios, a los pacientes que se acercan a los centros de salud de atención primaria. Y en una cuarta etapa, que es la que estamos transitando en este momento en nuestro país, que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que ver con la implementación de la guía propiamente, o sea, la utilización de esta herramienta por parte de los médicos y enfermeros, y a su vez el monitoreo y la evaluación. Obviamente, para que esto se dé, tiene que haber un acompañamiento, le podemos decir supervisión, matriciamiento, por parte de los equipos que están formados en salud mental, ¿sí? Esa primer cascada que se formó en esta guía para luego acompañar la implementación en el primer nivel. Es interesante porque pudimos consolidar y pudimos consensuar una herramienta para reforzar y mejorar la calidad de la recolección del dato, que ya lo veníamos haciendo, quizás de una manera un poco más artesanal, y justamente, dada la diversidad que tenemos en nuestro país, pudimos consensuar y llegar a una herramienta que, bueno, próximamente va a ser explicada, y actualmente son 3 provincias las que van a ingresar con prueba piloto. De ahí que vamos a ir ajustando algunas cuestiones de esta herramienta para ya el año que viene poder avanzar con las demás jurisdicciones que se encuentran en el nivel de implementación adecuado, preferentemente en el nivel 3, para poder aplicar la guía. Cabe destacar que estos niveles no son estáticos, ¿sí? Dada la realidad local de cada jurisdicción, hay un dinamismo también en cómo avanzan con los recursos que van utilizando. Hay provincias que quizás pueden avanzar un poco más rápido y otras tienen tiempos distintos.
Lo importante es que cada una de ellas y la mayor, como ustedes verán ahí, la mayor parte de las jurisdicciones de nuestro país está avanzando con la implementación de este programa que fortalece el primer nivel de atención y sobre todo fortalece que podamos recoger datos de mejor calidad. Muchas gracias. Magalí, tenés el micrófono apagado. Hola, muchas gracias, Luz. Bueno, como comentaban mis colegas, para poder avanzar y monitorear y hacer la evaluación de la intervención del programa MHGAP en las distintas jurisdicciones de nuestro país, fue necesario, sí, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, fue necesario que hagamos un trabajo muy articulado desde todo el año pasado con el Ministerio de Salud de la Nación, es decir, con la Dirección Nacional de Salud Mental y también con el apoyo de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria. Se nos presentaron, digamos, en esta instancia, cuando ya queríamos medir la implementación del programa, eran prácticamente dos. Por un lado, no podíamos medir todos los aspectos que hacen al programa, sino que tuvimos que hacer un trabajo de recorte, de selección de indicadores, que lo hicimos de manera conjunta, y por otro lado, debíamos decidir a través de qué metodología, de qué sistema de recopilación de información lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, por diferentes circunstancias y situaciones, decidimos de mutuo acuerdo utilizar la herramienta RedCap, que si después tenemos más tiempo, podemos charlar acerca de esta plataforma, que es básicamente una plataforma web que es gratuita, que sirve a la investigación y sirve también a utilizar para que la utilicen instituciones que realizan investigación o que hacen atención, pero también investigación, ¿no? Luego, si quieren, hablamos un poco más sobre esta plataforma, si es que hay tiempo, pero un poco queríamos contarles por qué la elegimos, ¿no? Nos parecía que era, en primer lugar, más amigable que a lo mejor como nos había pasado de haber enviado tablas Excel con los indicadores seleccionados el año pasado y que no contestaban las provincias, ¿no? Quedaban como se diluyeron, se diluían. En cambio, esta herramienta lo que nos permite es, por un lado, que no solamente por lo amigable, sino porque permite una sistematización de la recopilación de los datos y permite a la entidad que la administra, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación, poder hacer un seguimiento y no tener que estar haciendo un trabajo artesanal de llamar para pedir los datos o para ver cómo vienen con el tema del completar la información, ¿no? Entonces, por otro lado, también fue clave el hecho de que el Ministerio ya la estuviese utilizando para otros proyectos y además cabe mencionar que el RedCap es muy segura en términos de protección de la información y desde la seguridad, desde el aspecto informático. Pero bueno, fue clave en un punto para nosotros, no solamente poder, llegado a este grado de avance, ¿no? de implementación del programa, medirnos, es decir, poder analizar, evaluar nuestro trabajo y en función de eso hacer los ajustes necesarios, ¿no? Replanificar o redirigir lineamientos, sino también poder, a través de la selección de indicadores priorizados, acompañar y fortalecer lo que tiene que ver con los sistemas de información en este sentido en salud mental, ¿no? Y fue clave el acuerdo que hicimos con el Ministerio de la Nación, porque son ellos los que articulan, como explicaba anteriormente mi compañera, por nuestra organización del sistema de nuestro país, son ellos los que articulan con el nivel subnacional, es decir, con cada una de las jurisdicciones, y es propietario, o por lo menos no propietario, sino que resguarda la información en la nube de ARSAT, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino, donde estos datos están sumamente protegidos, ¿no? Entonces, un poco eh, queríamos mostrarle esto. Si quieren, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los indicadores finalmente priorizados. Básicamente apuntan a los aspectos que queríamos medir en esta primera instancia: la sostenibilidad del programa, a las áreas geográficas y administrativas de implementación en las jurisdicciones, el alcance en términos del personal capacitado no especializado en salud mental, la posibilidad de identificar en qué nivel o en qué grado se estaba avanzando, se avanza
en la identificación de personas con condiciones de salud mental, neurológicas y por consumo de sustancias, y por otro lado el peso de las consultas de salud mental en el total de consultas en general, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener aquí, si podemos avanzar con la próxima, por favor. Esto es un ejemplo, si quieren lo pasamos también rápidamente, tiene que ver como un ejemplo de dos preguntas que reciben a través del cuestionario REDCap, cómo a partir de las respuestas que las provincias dan, se puede construir muy fácilmente uno de los indicadores priorizados. Tengo entendido que esto también se puede automatizar desde la misma plataforma de REDCap, todavía no la hemos explorado lo suficiente, pero esto también es un plus que otorga esta plataforma, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, como mencionaba Liliana al principio, nosotros trabajamos por un lado en querer medir la implementación del programa de MHGAP y otra herramienta en la que hemos estado trabajando que contempla datos del primer nivel de atención, pero también puede incluir datos del segundo nivel, es la herramienta de monitoreo de datos trimestrales de la Iniciativa Especial para la Salud Mental. Este set de indicadores que vemos aquí no solamente fueron definidos a partir del trabajo con las provincias, sino también supervisados desde el nivel central de OPS, y estas son las áreas evaluadas principales de estos indicadores. Siguiente, por favor. Aquí lo que brevemente, seguramente no lleguemos a ver todos, pero trajimos algunos datos, no para analizarlos específicamente, digamos, los resultados en este sentido, sino para mostrar distintos aspectos de los datos. Aquí lo que queremos mostrar es lo que están midiendo este porcentaje, este indicador, es la cantidad o el avance que hemos tenido en términos de cobertura. O sea, en qué medida estamos avanzando para cubrir a población potencialmente ¿cuál es la población, perdón, potencialmente cubierta por servicios de salud mental en el primer y en el segundo nivel? En este gráfico muestran el primer nivel. Como podemos ver, tanto en un año como en el otro, es bastante pareja. Se puede ver la variabilidad en los trimestres, el 2023 azul, 2024 es naranja, pero todavía falta incluir el último trimestre del 2024. Pero lo que queríamos mencionar es que para poder brindar esta información y tener resultados de este indicador, fue necesario recurrir a una serie de información que no estaba centralizada ni sistematizada por una sola área dentro de lo que es los ministerios de salud locales, ¿no? Sino que, por ejemplo, necesitábamos saber, por un lado, el personal capacitado no especializado, dónde estaba trabajando, en qué sectores del primer nivel y cuál era su población a cargo. Por otro lado, también saber si había nuevas contrataciones en los efectores del primer nivel que pudieran dar respuesta en los servicios. Y también teníamos que conocer, bueno, cuál era el listado de efectores y su población a cargo y en cuáles de ellos estaba implementando el programa, ¿no? Entonces, todo esto dificultó en un primer momento la captura, la obtención de los resultados, pero el mayor o con menor dificultad lo hemos logrado y como que se empieza a aceitar los procesos y los mecanismos por los cuales llegamos a finalmente conseguir la información que al principio parece bastante desmoralizante porque no la encontramos, porque hay que toda una fase exploratoria, pero que luego con el correr del tiempo y la articulación con las distintas áreas, se generan compromisos y trabajo de manera constante que permiten obtener esta información. Bueno, sin más, si quieren pasamos a la que sigue, es más o menos la próxima, ahí está. Esto ya tiene que ver con, gracias, directamente no es un indicador de disponibilidad, sino más bien un indicador de accesibilidad. Es el único de los indicadores que nos permite ver la utilización de herramientas digamos, de apoyo psicosocial virtual en este sentido. En nuestro país no existen como tal, pero sí existen, sobre todo a partir de la pandemia, líneas telefónicas de apoyo psicosocial que han quedado instaladas, ¿no? Entonces acá, más allá de ver que por ahí en el 2024 hay una reducción en este sentido del uso, tal vez no debería ser leído en esos términos, sino que tiene que ver sobre todo con que estos llamados, hay demoras en la registración, digamos, ¿no? Entonces esto impacta por otro lado también hay migración de un sistema a otro.
Quiero decir, los llamados que se realicen no necesariamente luego se cargan en tiempo y forma en los sistemas. Entonces puede ser que al culminar este año, esto se vea, digamos, representado de otra forma, un poco más equitativa entre los 2 años, ¿no? Pero bueno, también nos encontramos con estos problemas, ¿no? Porque al tener que hacer, por ejemplo, el recorte para poder hacer esta presentación de hoy, bueno, no contamos seguramente con los datos reales, sino que puede llegar a haber algún tema de subregistro que cuando termine el año seguramente se va a poder impactar acá, ¿no? Bueno, para continuar, no sé si vamos a poder... este indicador y el que sigue, que es la cantidad, digamos, de personas que sean capacitados del sector salud, en este sentido tuvimos una cantidad voluminosa de alrededor de 9.000 personas, pero solamente para el 30% o menos conseguimos tener el perfil. Y esto lo mostramos en realidad no para analizar dentro de la torta, sino por ejemplo, para qué sirven, ¿no? este tipo de indicadores. En este caso, sirve para los decisores o los que realizan la gestión, para saber hacia dónde están hasta este momento orientados los esfuerzos de generar instancias de formación en salud mental, hasta el momento que, como podemos ver acá, están focalizadas en los servicios de salud, en la atención, y en menor medida en otras áreas, ¿no? en otras personas que son muy relevantes y que también trabajan en problemáticas de salud mental. Entonces, un poco muestra aquí que hay que trabajar más de manera intersectorial y todavía queda trabajo por hacer en términos de medición de lo que se hace a nivel comunitario, ¿no? Eso era un poco el objetivo de esta diapositiva. Siguiente, por favor, que ya creo que es la última. Y esta también, un poco lo que intentaba mostrar esta diapositiva es no solamente mencionar que las organizaciones con las cuales se trabaja mayormente son aquellas áreas o organizaciones gubernamentales, sino que justamente muestra dónde hay un déficit, ¿no? O sea, dónde queda camino por profundizar y comprometerse, y creemos que el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, en este caso todo este abanico de colores, todavía, bueno, ellos están muy involucrados en lo que tiene que ver con velar por los derechos de la salud mental, pero nosotros desde nuestra área a lo mejor todavía nos queda camino por allanar allí y profundizar más, ¿no? Incluir determinantes sociales y demás. Así que, sin más, podemos continuar. Hasta aquí hemos mostrado a lo largo de las distintas diapositivas bueno, donde hemos logrado los principales avances, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la información que es de fácil acceso, aquella justamente que es de gestión directa de las direcciones locales de salud mental, esos son ejemplos de ello. Y también hemos logrado grandes avances en lo que tiene que ver con, por un lado, la selección de indicadores y definición y selección de indicadores que tuvimos que hacer con el Ministerio de Salud de la Nación para poder finalmente medirnos, y por otro lado también poder determinar en qué plataforma lo íbamos a hacer, pero el fin último es lograr que en definitiva ese set de indicadores sea apropiado e integrado en sus propios sistemas de salud, ¿no? Creo que, no sé si mis colegas coinciden, pero consideramos que a lo mejor lo hemos logrado en mayor medida en lo que tiene que ver con las mediciones del MHGAP, y en menor medida por ahora con lo que tiene que ver con la herramienta de recolección de datos trimestrales de iniciativa especial. Pues así que tenemos ahí trabajo por hacer. Quiero decir con esto que no es todo fácil, ni está allanado el camino siempre, sino que hay idas y vueltas, avances y retrocesos, y que por momentos uno se desmotiva, pero que finalmente las cosas salen a flote. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nuevamente lo que ya mencionamos acerca de la dificultad ante la inexistencia de datos, la desactualización o la no sistematización de ellos por ninguna área específica, entonces eso dificulta un montón el trabajo, pero se puede lograr centralizar y lograr compromisos y responsabilidades que hacen a la obtención del dato, ¿no? También la existencia de múltiples fuentes es otro tema, y bueno, en menor medida todavía hay temas de proceso de digitalización, ¿no? Todavía en muchas provincias, en algunas, perdón, se trabaja en formato papel. Y por último, mencionar que, como comentaba, siguiente por favor,
como comentaba Liliana recién, o al principio, mejor dicho, de la presentación, es que nosotros tenemos con todo este trabajo un doble objetivo, ¿no? Una doble intencionalidad. Por un lado, no solamente poder medir lo que hacemos y en ese trabajo establecer, planificar y establecer, precisar, mejor dicho, cuáles son los aspectos relevantes que queremos medir, para saber cómo venimos, cómo trabajamos y en base a información basada en evidencia, planificar mejor y tomar mejores decisiones, sino también que nos permite que este trabajo, sobre todo, lograr que de alguna manera se instalen mecanismos en los cuales se puedan apropiar los ministerios, tanto a nivel nacional como a nivel local, de los indicadores y queden integrados en los sistemas de información de cada uno de ellos, ¿no? Como les decía, todavía con los datos que pudimos ver hasta recién, bueno, nos queda trabajo por hacer y bueno, estamos muy ansiosas porque la semana que viene vamos a lanzar la herramienta del monitoreo y evaluación del MHGAP en la fase piloto. Así que bueno, hasta aquí. Disculpen un poco si corrí, pero sé que los tiempos apremian, así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Magalín, Arena, Liliana, por la excelente presentación. Creo que es una muy buena síntesis, ¿no? de un trayecto, de un camino que han podido ir logrando, desde situaciones de mucha insuficiencia, donde faltan datos, me acuerdo que discutíamos, ¿cierto?, cómo recolectar, cómo ir traspasando los datos a plataformas electrónicas, hasta ahora de tener alguna plataforma establecida, ¿cierto?, para monitoreo del MHGAP y de otros proyectos e iniciativas. Así que felicitaciones por los avances, son realmente prometedores para los equipos que están probablemente con la misma disyuntiva. ¿Cómo partimos? ¿Cómo avanzamos en una situación que es difícil? Y en relación a esta área, también les quiero presentar hoy el proyecto Enlazados, desde los datos a la acción, que es un proyecto realizado en Santiago, Chile. Va a presentar la doctora Daniela Rivera, que es parte del Centro Colaborador OPS-OMS de la Universidad de Chile para el Desarrollo de Servicios, Capacitación e Investigación en Salud Mental. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Matías y equipo. Estoy compartiendo en este momento. Bien. Vemos la presentación, ¿no? ¿Me confirman? Se ve y se escucha bien. Perfecto. Bien, entonces, buenos días. Mi nombre es Daniela Rivera, soy médico psiquiatra y represento hoy al Centro Colaborador para el Desarrollo de Servicios de Salud Mental, Capacitación e Investigación. Paralelamente también lidero el equipo de Sistemas de Información de Salud Mental, en donde participo con Rodrigo Casanueva, Carolina Trau y Nicole Yul, en un desarrollo que espera impactar en algunos equipos de la región. Y también en este proyecto Enlazados represento al equipo de gestión del Servicio de Salud Occidente. Es la zona occidente de Santiago y ahí específicamente a las profesionales Marcela Lara, Camila Vidal y Daniela Quesada. Sin ellas no sería posible esta presentación. Y siguiendo con la línea de lo que hemos conversado en el webinar, con Argentina pudimos ver un desarrollo a nivel nacional. Lo que les voy a presentar yo es una experiencia a nivel local, pero que sin duda de la mano del Ministerio de Salud de Chile y del equipo de salud mental, seguimos los lineamientos del plan de acción con miras al 2030. Vemos cómo este plan, como nos decía Matías, fortalece la investigación y los sistemas de información, pero es importante para nuestro equipo reforzar que los sistemas de información deben estar en línea con el liderazgo y la gobernanza local, con ayudar a proporcionar servicios integrados a la salud general y accesibles a la población, e implementar estrategias de promoción y prevención. Y esto puede parecer, bueno, ya nos ha comentado el equipo de Argentina que hay muchas brechas y muchas veces podemos ver las dificultades, pero de todas maneras podemos tratar de motivar a los equipos. Y podemos ver también en el plan de acción que es posible monitorear este progreso con algunos indicadores
como los que vemos acá, incrementar el tratamiento para personas con problemas de salud mental severos, reducir la tasa de suicidio o aumentar el número de países con políticas, planes y programas específicos de salud mental. Pero en esta presentación hoy el acento lo queremos poner en la implementación local para poder llegar a estos indicadores, para poder llegar a estos datos. Y es que en salud general, y sobre todo cuando tenemos diferentes necesidades, es difícil priorizar salud mental. Es una temática que está de la mano aún del estigma y es una temática que cuesta movilizar con tomadores de decisión que pueden estar más lejanos. Por lo tanto, los sistemas de información en salud mental no solamente necesitamos que sean robustos. Afortunadamente en Chile hemos desarrollado sistemas de información que están eh, bastante estandarizados para recoger datos a nivel nacional, pero a nivel local, estos mismos datos, muy bien utilizados, son los que nos pueden permitir destrabar procesos de gestión y de desarrollo, y como está subrayado acá, llegar a aquellos tomadores de decisión intermedios a nivel comunal, a nivel de hospitales generales, para poder hacer que estos procesos ocurran. Del mismo modo, también es muy necesario trabajar de la mano con los equipos de salud que muchas veces están fatigados de responder a diferentes demandas, pero a través de datos y yo diría que de involucrarlos en el proceso, pero también de ver el avance, podemos obtener nuevas energías para esta colaboración. Entonces, el proyecto Enlazado es un ejemplo de esto, es un ejemplo de cómo hacemos estos esfuerzos en territorios pequeños y focalizados para optimizar procesos. El proyecto Enlazados en específico es una iniciativa local en un punto crítico de las redes de servicios de salud mental. Este punto crítico son las urgencias generales, en donde las personas con problemas de salud mental consultan. Y la idea del proyecto Enlazados es tomar iniciativas que pueden estar ya en marcha, pero desagregadas o no necesariamente priorizadas, y tomarlas de manera integral para generar un sistema. Les voy a dar un poquito de contexto territorial. El Servicio Occidente de Santiago es un territorio vasto, uno de los más grandes del territorio chileno. Tiene 15 comunas o municipios, 10 de ellos son rurales, y este territorio también tiene una amplia dispersión geográfica. Entonces nos interesa mucho que los equipos estén desplegados y que al estar desplegados no perdamos la coherencia en la forma en la que entregamos servicios. Este territorio tiene una población aproximada de 1,2 millones de habitantes, que no es poco, y este grupo poblacional también tiene un alto nivel de vulnerabilidad social y por lo tanto también eso es un desafío mayor. Tenemos ciertas condiciones de posibilidad bastante favorables en el territorio. Está súper bien definido en los niveles de atención. Tenemos a lo menos 36 centros de atención primaria que incluyen cada uno de ellos la integración de salud mental en planes específicos, pero también de la mano del Ministerio de Salud estamos trabajando en la integralidad de la atención. Allí podemos encontrar respuestas también de la mano del desarrollo de MHGAP a través de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y agentes comunitarios. El segundo nivel está también muy definido a través de toda la respuesta ambulatoria de especialidad. Aquí contamos con una brecha, pero centros de salud mental comunitaria 9, deberíamos proyectar muchos más, dispersos en este territorio. También algunos equipos de especialidad desde los hospitales generales, un hospital de día para infanto-adolescente, un hospital de día para adultos, y esto es relevante, 5 hospitales en total, pero solo uno de ellos es lo que podemos llamar el hospital base, que es el que tiene toda la oferta de servicios, incluidas los cupos de hospitalización para adultos e infanto-adolescentes. Entonces, el proyecto Enlazados, al focalizar en las urgencias, también es considerado una oportunidad para mejorar y para integrar la salud mental en estos otros hospitales generales que no necesariamente han desplegado sus servicios, pero que está en la programación hacerlo.
Y como vimos en las presentaciones anteriores y también nos ocurre localmente, cuesta llegar a los tomadores de decisión. Sobre todo si son personas que están ante múltiples necesidades y entonces cómo priorizo salud mental versus dificultades respiratorias o versus una dificultad en acceso en el número de camas o en oferta o en lista de espera. Y entonces ahí lo bonito de esta movilización es que en un subterritorio de Occidente en Santiago, en la provincia de Melipilla, tuvimos este impulso y esta apertura al cambio desde la comunidad. Esta es una fotografía de una jornada de salud mental en donde estábamos en el Día Mundial de la Salud Mental en octubre del año pasado. Y aquí invitamos a diferentes alcaldes, a diferentes tomadores de decisión como directores de hospital y también a la comunidad organizada. Y era una jornada sin mayores contratiempos, sin mayores resoluciones, hasta que intervino una persona clave de la comunidad, don Hugo, quien interpeló más bien, y planteó dos grandes esferas. Por un lado, que le preocupaba profundamente la forma en la que el Hospital General que le tocaba acudir estaba trabajando con la salud mental. Ellos observaban que era insuficiente para la demanda. Y por otro lado, también ofrecer un trabajo integrado para poder ayudar a sus vecinos, para poder estar más presentes como comunidad, pero declaraba que no tenían mayores herramientas. Rápidamente, luego de esta intervención y de otras intervenciones, en el café posterior pudimos desplegar algunas ideas con director de hospital, alcaldías y otras personas que ayudan a destrabar estos procesos. Y entonces, por un lado, se está desarrollando durante este año 2024 el MHGAP comunitario en esta zona, algo al que no me voy a referir en esta presentación, y lo que hoy llamamos Proyecto Enlazados, que, como ya les comenté, es un sistema de respuesta integrada para mejorar las consultas, la acogida de las consultas de salud mental en servicios de urgencia. Y no solo eso, sino que el desafío es favorecer la continuidad de cuidados con foco en situaciones de alta gravedad. Y dentro de estas situaciones, la suicidalidad, ¿no? Aquí para graficar, el Ministerio de Salud de Chile busca evitar la fragmentación y que todos los territorios, todas las regiones, todas las microáreas cuenten con una red temática territorializada con 3 niveles de atención, que esto es lo que ocurre en el territorio occidente y en otros servicios de salud del país. El foco de enlazados está en urgencias de hospitales generales y conectar con unidades de psiquiatría de enlace, en una primera etapa al menos. Y desde aquí, generar la continuidad de cuidados en red. Todo este territorio y toda esta red temática de salud mental está integrada a la red general de salud. El desafío era hacer esto de manera priorizada, rápido y además humanizada. Y no era posible hacer eso si es que no teníamos desde la mesogestión un trabajo mucho más dirigido con los equipos clínicos y con los equipos de la microgestión de los diferentes equipos de la red. Y entonces aquí lo que pudimos observar en primera instancia fue que no necesitábamos inventar mucho más, sino que existían ya estrategias conocidas, recursos conocidos, pero que podían estar atomizados, desagregados o fragmentados. Este es un territorio de mucha dispersión geográfica, no necesariamente los equipos se comunican entre sí. Entonces, necesitábamos tomar estas herramientas y tomarlas como un sistema. Del mismo modo, estaban ocurriendo algunas situaciones de desarrollo local, como por ejemplo los equipos de enlace. Y la idea era poder proteger estos desarrollos y que pudieran generarse de una manera más orgánica, organizada y coherente. Al involucrar a los equipos locales, también buscamos que exista este sentido de pertenencia,
de coherencia, de comprensión y de aceptabilidad. No siempre, de hecho la mayoría de las veces, es muy difícil continuar integrando la salud mental y la psiquiatría a la salud general. Por lo tanto, la aceptabilidad es algo clave. Y con ello, seguir motivando a los equipos de trabajo, mantener el compromiso ya obtenido de los tomadores de decisión y lograr que este sea un proyecto reconocible. Por eso el nombre de Enlazados. Muchas de las iniciativas que yo les voy a contar ahora están a nivel nacional. No es nada muy novedoso nuevo, pero la forma de trabajo con los equipos locales es lo que puede, y esperamos, puede hacer la diferencia en un ecosistema altamente demandado. ¿Y desde dónde partimos para el desarrollo? De los datos, de lo que nos podía entregar el sistema de información de salud mental local. ¿Y qué sabíamos? Sabíamos que en Melipilla, que es esta subzona de Occidente, desde donde nos interpela Don Hugo, al 2023 habíamos observado 117 muertes por suicidio. 1996 eran las defunciones a nivel nacional, 600 en la metropolitana y más o menos 117 en Melipilla. Entonces dijimos con los equipos, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo vamos focalizando y priorizando? Porque a nivel local hay muchas líneas abiertas al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde ponemos la fuerza de tarea? Pensando en las urgencias. Y así aparece el primer elemento de 8 de lo que hoy es el sistema enlazados. Este primer elemento entonces también se basa en sistemas de información, registros y vigilancia epidemiológica. ¿Qué necesitábamos para la vigilancia epidemiológica? Hacer una alianza con la Seremi regional ministerial, que nos provee del aparataje para la vigilancia epidemiológica, y también tomar la mano de estos tomadores de decisión y contratar personal para los sistemas de turno en el Hospital General, generar capacitaciones locales para la vigilancia y generar también visitas a otros centros que ya tuvieran implementadas iniciativas similares. Al mismo tiempo era importante la sensibilización del personal general. Entonces, este primer elemento de enlazados se ancla en la vigilancia centinela de intentos de suicidio con la finalidad de, en la provincia de Melipilla inicialmente, aunque estamos en expansión, la finalidad de orientar, focalizar, evaluar y reestructurar acciones de prevención y control en el contexto de prevención de suicidio y otras situaciones de alta gravedad. Entonces, la vigilancia incluye un elemento de recolección de datos, que algunos son datos generales para poder hacer la contactabilidad, y otros datos son más específicos, para poder generar un manejo de situaciones en red, lo que les comenté previamente, la continuidad del cuidado o el tránsito del usuario en esta red, este diagrama que les mostré hace unos minutos. Si nos vamos específicamente a lo que nos convoca hoy, que son los sistemas de información en salud mental, en este proceso se ven desplegados diferentes elementos. Primero, las personas. Sin las personas no logramos nada. Y luego, la recolección de datos en los registros generales de urgencia por los equipos generales, y aquí es muy importante el diagnóstico y la codificación CIE. Luego tenemos el boletín epidemiológico bien característico y que se trabaja a nivel nacional con las Seremis de Salud, con información relevante sobre suicidalidad y que es trabajado en el momento y es enviado en el momento al referente del Departamento de Salud Mental Occidente para, desde la mesogestión, generar todas las acciones para una continuidad de cuidado y una atención luego de ese punto en que la persona consulta en la urgencia. Y también se involucran acá los equipos y los sistemas de registro local de las fichas clínicas de hospitales y centros de salud mental comunitaria. Acá estamos en tránsito. Algunos centros, 2 o 3 todavía, están con ficha de papel, pero eso no es un impedimento. Y otros ya, la mayoría, ha avanzado a procesos integrados que reúnen los datos de manera mucho más tecnológica. Actualmente también a nivel nacional, estos boletines epidemiológicos, el envío por mail y todo este tránsito local está migrando a un sistema integrado a nivel nacional, lo que nos va a facilitar muchísimo el trabajo.
¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora con este primer elemento? Desde el 30 de junio de este año, 77 notificaciones con un promedio de edad de 26,7, principalmente mujeres. Muy llamativo que la mayoría de las personas tenían antecedentes previos de ideación o intento suicida, 73,7%. La mayoría, más del 50%, más de un intento. La mayoría, el 88,2%, tenía antecedentes de problemáticas de salud mental o psiquiatría. Y esto fue muy relevante para el componente 2 de enlazados. No había adherencia a tratamiento en más de la mitad. Entonces, nuevamente, el proceso fue pensar, ¿qué hacemos con estos datos? Y entonces lo que definimos hasta ahora ha Daniela, sido reforzar per- los equipos Daniela, psicosociales de perdón que apoyo te interrumpa, a no más de urgencias 5 minutos. generales. Sí, estoy terminando. A urgencias generales y equipos de psiquiatría de enlace. Entonces, este primer elemento se convirtió en lo que estamos trabajando ahora, que es el segundo componente y que esperamos durante el 2025 tener el avance en organización de servicios de urgencia, seguimiento en continuidad de cuidado, seguir las capacitaciones a través de MHGAP y EQUI y otras, sobre todo en estigma, y transitar también a uso de hospital digital o teleconsultoría. Aquí tenemos el trabajo con los equipos de enlace, hemos ido a todos los hospitales y también utilizando herramientas tecnológicas. Y para finalizar, reforzar que los elementos centrales de los sistemas de información de salud mental pueden estar fácilmente graficados en este proyecto enlazados. A través de la participación y compromiso de actores clave, pudimos enganchar la gobernanza y liderazgo de los actores locales a través de evaluación y monitoreo. Con un procesamiento correcto de datos, hemos podido contratar y ampliar el sistema de respuesta y esperamos que todas estas iniciativas, entre muchas otras que están ocurriendo a nivel país, puedan mejorar la llegada de la salud mental a las personas en sus territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, y a todo el equipo de Enlazados. Es una experiencia que es digna de poder ser compartida. Tenemos actualmente más de 450 personas que nos están acompañando y, y que se han beneficiado, ¿cierto?, de ver cómo algo que partió germinalmente desde una propuesta termina siendo todo un sistema, digamos, de monitoreo y evaluación y de información en salud mental que es perfectamente replicable en otros países y en otras condiciones. Gracias a los presentadores, tienen todos la cámara prendida, Daniela también, porque viene una sección de preguntas que tiene el público, la audiencia, y entonces tenemos algunas para Ramón Martínez, acerca de cada cuánto tiempo se actualiza la base de datos que se ve en el portal Enlace y cuál es la fuente de datos que se encuentra en Enlace. Ramón, por favor, adelante. Sí, buenos días y buenas tardes de nuevo. En Enlace tenemos diversas fuentes de datos. Hay una fuente de datos que yo diría que es principal, que sirve para proveer información relativa a mortalidad y cargas de enfermedad. O sea, los aspectos, diríamos, epidemiológicos de las enfermedades, de los trastornos, etcétera. Y esas fuentes son estimaciones mundiales de salud. Son todas medidas comparables internacionalmente que cada 2 años aproximadamente la Organización Mundial de la Salud genera o produce esas estimaciones. Actualmente, esas estimaciones, las que tenemos ahora mismo en Enlace, son series de la iteración del 2019, del 2019 de, de las estimaciones mundiales de salud. Sin embargo, estamos en este momento en proceso de actualizar esa serie por la iteración más reciente que, que brinda información desde el 2000 al 2021. Esto es con relación a las medidas epidemiológicas de mortalidad y carga de enfermedad. Ahora, hay otras fuentes las que tienen que ver fundamentalmente con los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, donde vienen
tanto algunas de la Organización Mundial de la Salud y otras de centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud que se encargan de producir esas estimaciones. En ese caso, esas estimaciones se utilizan como fuente de datos primario, fundamentalmente los estudios de base poblacional, estudios epidemiológicos de prevalencia de base poblacional o poblacionales, y actualmente están actualizadas hasta las estimaciones más recientes disponibles de cada uno de los factores de riesgo. Aquí lo que sucede con los factores de riesgo es que las estimaciones no se producen simultáneamente para todos los factores de riesgo, sino que puede ser que haya un factor de riesgo que este año se actualizó, como recientemente tenemos estimaciones de obesidad y de inactividad física y de diabetes que recientemente se han actualizado. Sin embargo, otros no están actualizados al mismo nivel de periodicidad, diríamos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Hay otras fuentes que tienen que ver con planes, indicadores de monitoreo de planes de acción, etcétera, que eso tienen otra frecuencia, por lo general anualmente se van actualizando, y lo que puedo asegurar es que los que están disponibles están todos actualizados. Con relación a Muchas gracias. salud mental, los datos del Atlas de Salud Mental corresponden a la aplicación del Atlas o la etapa de colección de datos del 2020. Ahora mismo tenemos las medidas de mortalidad y carga de enfermedad de trastornos relacionados con salud mental que corresponden o sea, la iteración anterior del estudio de las estimaciones mundiales de salud, pero que pronto van a estar actualizadas hasta el 2021. Muchas gracias, Ramón. Sirve mucho y efectivamente se van actualizando y esperamos entonces tener datos más frescos en los próximos meses. Al Correcto. equipo de Argentina, aparte de los agradecimientos y el apoyo, si han pensado en la implementación de estrategias o mecanismos que incluyan a los usuarios o personas con experiencia propia en la evaluación, diseño o implementación de los registros de salud mental. Magalí lo alcanzó a comentar de la importancia, pero a lo mejor algunos comentarios breves acerca de cómo esto se podría integrar en la implementación de estrategias específicamente con personas con experiencia propia. Adelante. Gracias por la pregunta, por cierto, muy atinada. Por supuesto, no es una tarea fácil porque en realidad las organizaciones de personas con experiencia vivida y sus familiares necesitan todavía de mucho respaldo, de mucho fortalecimiento en el país, a pesar de que están incluidos en órganos de gobierno importantes que están instituidos por la Nacional de Salud Mental. En cualquier caso, quizás una de estas experiencias se pueda introducir a partir de una experiencia piloto que estamos empezando a trabajar con el Centro Colaborador de Chile sobre la herramienta de calidad y derechos que va a permitir en una experiencia piloto probar el funcionamiento involucrando usuarios, tanto como profesionales de los mismos servicios. Esa es una de las acciones que proponemos. En definitiva, todas las políticas de salud mental, según prevé la ley, tienen que tener el consenso del Consejo Consultivo Honorario que existe, instituido por ley en el país y que involucra también a las asociaciones de usuarios y familiares de usuarios. Pero sí, reconozco que hay mucho más trabajo por hacer en ese sentido. Muchas gracias, Liliana, del equipo de Argentina. Y una última pregunta a Daniela, del equipo de Chile. Hay una pregunta acerca de cuáles son los desafíos de la sistematización de la información. Y específicamente, por ejemplo, en temas de prevención de suicidio. ¿Cuáles serían algunos elementos relevantes que debieran incluir un sistema de vigilancia de intento de suicidio? ¿Cuál es la dificultad de la sistematización y enfocarlo en sistemas
de vigilancia de conducta suicida. Gracias, Matías. Bueno, en términos de sistematización, yo te podría decir que las principales brechas que hemos encontrado es poder priorizar los recursos, es poder focalizar en cuáles son los desarrollos que un determinado territorio o que un determinado país quiere llevar a cabo y, por lo tanto, desde ahí poder definir cuáles son los trabajos con los profesionales o con indicadores para poder poner la fuerza de tarea en una determinada tarea. De otra manera, nos vemos enfrentados a 200, más de 100 indicadores y por lo tanto nos cuesta mucho avanzar. Entonces, en sistematización, creo que el priorizar es importante, en un marco, por supuesto, de desarrollo de servicios de salud mental en el sistema general de salud. En términos de vigilancia epidemiológica, es absolutamente necesario poder llegar a estos lugares en donde vamos a hacer la mayor pesquisa. Entonces, es importante poder vincular primero a los equipos de urgencias de atención primaria o de primera respuesta de atención primaria y también en las urgencias hospitalarias para poder estar primero capacitados desde la clínica en poder identificar a las personas que requieren apoyo y poder también estar capacitados en la forma de identificar si esta conducta suicida realmente requiere un levantamiento de vigilancia o requiere activar toda la cascada de procesos. Y eso va de la mano directamente con la capacitación. En el dato, yo te diría que más allá de el gran abanico de información que pudiéramos recoger, lo más importante es que el dato esté bien tomado clínicamente y técnicamente y que haya una respuesta de red. En el fondo, que la red de servicios pueda absorber esta demanda y pueda dar una respuesta unificada en el momento en que se necesita. Muy bien, quiero agradecerle a todos los presentadores. La discusión está muy interesante. Quedaron algunas preguntas que lamentablemente no pudimos incluir por un espacio de tiempo, pero sí pienso que este webinario permitió incluir 3 presentaciones que fueron sumamente valiosas. Nos han entregado una visión que es comprensiva sobre la transformación de los servicios de información en salud mental, con una experiencia, ¿cierto?, en relación a disponibilidad de datos y plataformas disponibles para los países de la región, que ha requerido mucho esfuerzo de Ramón Martínez, y agradecemos el trabajo. Una experiencia argentina presentada por Liliana Urbina y su equipo, que muestra los avances concretos en la implementación del MHGAP, resultados medibles, con más de 9.100 profesionales de la salud y una cobertura potencial de 640.000 personas en un primer nivel de atención, resultados que son medibles gracias a una innovadora plataforma de monitoreo y evaluación que representa un ejemplo de cómo la tecnología puede fortalecer nuestros sistemas de información. Y una presentación también sobre los sistemas de información como un pilar estratégico, donde Daniela Rivera nos presentó una visión integral de cómo se puede transformar la atención en salud mental, destacando elementos como la gobernanza, infraestructura tecnológica y la sostenibilidad. Estas presentaciones refuerzan mucho el mensaje central que tenemos, que los sistemas de información robustos son fundamentales para alcanzar las metas del Plan de Acción sobre Salud Mental y de Desarrollo Sostenible. Quiero agradecer a todos los presentadores, al equipo técnico, a los traductores y al equipo de comunicaciones que nos ayudó a poder hacer posible este webinario. Y por supuesto, a todos los participantes, las contribuciones fueron fundamentales y van a ser para poder seguir avanzando en este importante reto que es temas de información de salud mental en las Américas. Muy buenas tardes a todos, que tengan un excelente resto de día.